El hombre que había muerto y el gallo escapado del campesino. En cierta ocasión, un campesino adquirió un joven gallo de pelea cuyo aspecto era endeble y deslucido, pero que echó gallardas plumas a medida que transcurría la primavera y estaba resplandeciente, con el cuello arqueado y naranja, en la época en que en las higueras comenzaban a brotar las hojas de los retoños. El campesino era pobre. Vivía en una cabaña de adobe con un pequeño y sucio patio interior y una robusta higuera por todo dominio. Trabajaba duramente entre las viñas, los olivos y el trigo de su amo, y regresaba luego a dormir a su cabaña de adobe al lado del sendero. Estaba orgulloso de su gallo. En el patio vallado había 3 zarrapastrosas gallinas que ponían huevos pequeños, desparramaban las pocas plumas que tenían y producían una desproporcionada suciedad. También había, en un rincón con techo de paja, un torpe borrico que a menudo acompañaba al labriego al trabajo, pero que a veces se quedaba en casa. Y estaba también la esposa del campesino, una mujer joven, de cejas negras, que no trabajaba demasiado. Echaba a las aves un poco de grano o revoltijo de avena y cortaba con el hacha el verde forraje para el asno. El joven gallo creció hasta alcanzar cierto esplendor. Por algún capricho del destino, resultó ser un gallo presumido dentro de aquel sucio patio con las 3 gallinas maltrechas. Aprendió a estirar el cuello y a responder con estridencia a los cacareos de los gallos de más allá del muro, un mundo del que nada sabía. Pero había una especial fogosidad en su cacareo, y la lejana llamada de los otros gallos despertaba en él arrebatos inesperados. «¿Cómo canta ese gallo?», dijo el campesino al levantarse, mientras se echaba la camisa sobre la cabeza. «Ese gallito vale para 20 gallinas», acotó la esposa. El campesino salió y miró con orgullo a su joven gallo. Era un ave insolente y llamativa, que ya había entablado relaciones con las 3 desplumadas gallinas. El gallito ladeaba la cabeza, atento al desafío de los lejanos e invisibles gallos de aquel mundo desconocido. Eran voces espectrales que le llegaban cacareando misteriosamente desde el limbo, y replicaba con un sonoro desafío sin estar dispuesto a amilanarse. «Uno de estos días ese gallo se echará a volar y escapará», dijo la mujer del campesino. Y antes que eso suceda, lo atrajeron con un poco de grano, lo atraparon a pesar de que se resistía moviendo sus alas y sus patas, y le ataron una cuerda a la zanca, ajustándola contra el espolón. Ataron el otro extremo de la cuerda al poste que sostenía el techo de paja del asno. El joven gallo, una vez libre, se alejó de los humanos con paso indignado. Llegó al extremo de la cuerda, dio un tirón con la pata atada y tropezó. Cayó de lado por un momento y aleteó frenéticamente sobre el polvoriento piso de tierra. Para horror de las maltrechas gallinas, por fin, con una escalofriante sacudida, consiguió ponerse en pie y se detuvo a pensar. El campesino y su mujer rieron de buena gana, y el gallo les oyó. Supo entonces, con la comprensión de un oscuro presentimiento, que estaba atado por una pata. Ya no se pavoneaba ni erizaba y desplegaba sus plumas. Caminaba dentro de los límites de su atadura sombríamente. Seguía engullendo los mejores trozos de comida. Todavía reservaba a veces el trozo más suculento para su gallina preferida. En ese momento, lanzándose con contoneante y estremecedora ferocidad sobre aquella de sus hembras que acertara a ponerse a tiro después de exhalar el invisible señuelo. Y seguía cacareando desafiante a los cantos de gallo que surgían del limbo en el amanecer. Pero había ahora una siniestra voracidad en su manera de engullir la comida y un triunfo mezquino en su modo de poseer a las vapuleadas gallinas. Su voz, por encima de todo, había perdido su dorada plenitud. Estaba atado por una pata, y lo sabía. Cuerpo, alma y espíritu estaban todos atados por esa cuerda. Por debajo, sin embargo, la vida que había en él permanecía inflexiblemente intacta.
Era la cuerda la que debía romperse. De modo que una mañana, justo antes de despuntar el alba, despertándose de entre sus sueños con una súbita oleada de fuerza, saltó hacia adelante batiendo las alas y la cuerda se rompió. Soltó un extraño y salvaje graznido, subió de un impulso a lo alto del muro y lanzó un fuerte y penetrante cacareo, tan fuerte que despertó al campesino. Al mismo tiempo, a la misma hora, antes del alba y en la misma mañana, un hombre despertaba del largo sueño en el que estaba atrapado. Despertó entumecido, frío, dentro de un agujero excavado en la roca. A través de su largo sueño, su cuerpo había estado sumido en el dolor y aún continuaba así. No abrió los ojos. Supo, sin embargo, que estaba despierto, que hacía frío y que se encontraba entumecido, atado y dolorido. Tenía la cara cubierta de vendas frías y atadas entre sí las piernas, también con vendas. Únicamente sus manos estaban sueltas. Podía moverse si quería, eso lo sabía, pero no sentía el menor deseo de hacerlo. ¿Quién querría regresar de entre los muertos? Se estremeció con una profunda náusea ante la idea del movimiento. Le disgustaba el hecho del extraño e incalculable cambio que acababa de producirse, el tránsito de vuelta a la conciencia. No lo había deseado, había querido quedarse fuera, en el lugar donde incluso la memoria está muerta, como la piedra. Pero ahora algo le había hecho regresar como una carta de vuelta, y en su retorno yacía presa de una sensación de náusea. Pero de pronto sus manos se movieron. Se elevaron frías, pesadas y doloridas, pero se elevaron para retirar el paño de la cara y apartar las vendas de los hombros. Luego volvieron a caer, frías, pesadas, ateridas, enfermas por haberse movido siquiera tan poco, indeciblemente, reacias a moverse más. Con la cara despejada y los hombros libres, se desvaneció otra vez y quedó tendido, inerte, reposando en la fría nulidad de la muerte. Era lo que más deseaba, y a punto estuvo de llevarlo a cabo por completo, la completa nulidad de encontrarse fuera de la vida. Pero cuando más cerca estaba de la nada, súbitamente, guiadas por el dolor de sus muñecas, se alzaron sus manos y empezaron a apartar las vendas de las rodillas. Los pies comenzaron a agitarse, aun cuando el pecho yacía frío y muerto todavía. Y al fin abrió los ojos a la oscuridad, la misma oscuridad, aunque quizá hubiera una pálida grieta de perturbadora luz sobreponiéndose a la pura oscuridad. No podía alzar la cabeza. Cerró los ojos y de nuevo se acabó. Entonces, súbitamente, se incorporó y el mundo rompió a girar. Cayeron las vendas y, viéndose cercado por estrechas paredes de piedra, sintió la nueva angustia del aprisionamiento. Había unas grietas de luz, con una oleada de fuerza que provenía de la repulsión. Se inclinó hacia adelante en aquella estrecha celda de piedra y apoyó las frágiles manos sobre la roca, muy cerca de las grietas de luz. La fuerza le llegó de alguna parte, de la repugnancia quizá, y hubo un estrépito y una oleada de luz, y el hombre se encontró acurrucado en la guardia, enfrentándose a la animal avalancha de la luz. Pero apenas despuntaba el alba, y la extraña y penetrante agudeza del afilado aliento del amanecer se le echó encima. Significaba el pleno despertar. Se arrastró lentamente por la celda de roca agazapado, descendiendo con la precaución de quien está herido gravemente. Vendas, lino y perfume se desprendieron y se acurrucó en el suelo apoyado contra la pared de roca, intentando regresar al olvido. Pero vio cómo sus doloridos pies volvían a tocar la tierra con un indecible dolor, la tierra que se había propuesto no tocar de nuevo, y vio las delgadas piernas que habían muerto, y un dolor incognoscible, un dolor de absoluta disilusión corporal, le llenó hasta tal punto que se puso en pie, con la mano desgarrada sobre la lápida de la tumba. Regresar, estar de vuelta a pesar de todo. Vio las mortajas de lino caídas sobre sus pies muertos, e inclinándose, las recogió, las plegó y las dispuso nuevamente en la rocosa cavidad de la que había salido. Tomó luego la perfumada sábana de lino, se envolvió en ella como un manto y se alejó hacia la palidez
del helado amanecer. Estaba solo y, habiendo muerto, se encontraba aún más allá de la soledad. Lleno todavía de indecible desilusión, el hombre descendió paso a paso, con pies reticentes, por la ladera rocosa, alejándose de los soldados dormidos que yacían envueltos en sus mantos de lana bajo los laureles silvestres. Silencioso, con los pies lacerados y desnudos, envuelto en el blanco manto de lino, miró por un momento los cuerpos inertes de los soldados. Eran repulsivos, una lenta miseria de miembros, aunque sintió una ligera compasión. Continuó en dirección al camino, no fuera que despertasen. No teniendo a dónde ir, se alejó de la ciudad que se alzaba sobre la colina. Lentamente fue siguiendo el camino que lo apartaba de ella, dejando atrás los olivos, bajo los cuales, en aquel gélido amanecer, se marchitaban ya las púrpuras anémonas. La hierba crecía espesa, intensamente verde. Se trataba del mundo, el de siempre, el mundo natural atestado de verdor, con el ruiseñor trinando encantadoramente entre los arbustos, persuasivo, insistente, junto al estrecho curso del agua. El mundo natural de la mañana y del atardecer, siempre imperecedero, el mismo mundo del que se había despedido para siempre. Siguió adelante con sus pies desnudos, sin pertenecer del todo a uno u otro mundo, sin estar aquí o allá, sin ver del todo y sin estar completamente ciego. Avanzaba débilmente, alejándose de los límites de la ciudad, preguntándose por qué razón había de estar andando, pero guiado por una oscura y profunda náusea de desilusión y una determinación de la que no era siquiera consciente. Avanzaba semi-inconsciente bajo el muro de pera del huerto de olivos, cuando oyó a su lado el salvaje y estridente cacareo de un gallo, un sonido que le hizo estremecerse como si lo hubiese alcanzado una corriente eléctrica. Vio un gallo negro y naranja en una rama que asomaba sobre el camino, y luego, corriendo entre los olivos, un campesino con una camisa de lana gris. Saltando hacia adelante, surgió de entre el verdor el gallo negro y naranja de roja cresta, balanceando orgulloso las plumas de la cola. «¡Deténlo, maestro!», gritó el campesino. «¡Se me ha escapado!». Con una repentina sonrisa, el hombre al que se había dirigido desplegó su sudario frente al ave que saltaba, formando dos grandes alas blancas. El gallo cayó aleteando hacia atrás y soltando un graznido, mientras el campesino saltaba a su vez hacia adelante. Hubo un tremendo batir de alas y por fin el gallo escapado quedó bien sujeto bajo el brazo del campesino con las alas plegadas, la cara asomando locamente hacia adelante y un ojo redondo sobresaliendo por entre las blancas agallas. «Es mi gallo escapado», dijo el campesino, apaciguando al ave con la mano izquierda, mientras miraba con ojos sudorosos hacia la cara del hombre envuelto en lino blanco. El campesino cambió su semblante y se quedó transfigurado al contemplar el rostro mortalmente blanco del hombre que había muerto. Aquella cara de un blanco mortal tan inmóvil, con la negra barba que le crecía como la muerte, y los ojos negros y muy abiertos, tan sombríos, y aquella limpia cicatrices sobre la frente de cera. El reposado labriego estaba boquiabierto, presa de una infantil incapacidad para hacer frente a la situación. «No temas», dijo el hombre del sudario, «no estoy muerto. Me bajaron demasiado temprano, de modo que me he alzado, pero si me descubren, todo aquello se habrá de repetir». Hablaba con voz de antigua repugnancia. La humanidad, sobre todo aquellos que ostentan la autoridad. Solo había una cosa que pudiera hacer. Miró indiferente a los ojos rápidos y evasivos del campesino. El campesino estaba temblando, absolutamente impotente ante aquella mirada de mortal indiferencia, de extraña y fría determinación. Solo pudo decir lo único que temía decir. «¿Te ocultarás en mi casa, maestro? He de descansar allí, pero si lo cuentas a alguien, ya sabes qué ocurriría. También tú tendrás que encontrarte frente al juez». «No he de hablar. Démonos prisa». El campesino miró atemorizado a su alrededor sin cesar de preguntarse amargamente por qué se había dejado arrastrar a aquella fatalidad. El hombre de los pies heridos trepó dolorosamente hasta el olivar y siguió al triste y presuroso campesino a través del trigo verde que crecía entre los olivos. Sintió el frío tacto de seda del trigo bajo aquellos pies que habían estado muertos
y la aspereza de esa vida aparte le resultó evidente. Entre las rocas vio los sedosos brotes de las anémonas escarlata arqueándose hacia abajo. También ellas estaban en otro mundo. Él estaba solo en su propio mundo, absolutamente solo. Todo lo que ahora le rodeaba pertenecía a un mundo que nunca había muerto. Pero él sí había muerto o había sido excluido de él por la muerte. Y ahora solo le quedaba la enorme náusea hueca de la total desilusión. Llegaron a una cabaña de arcilla y el campesino esperó con aire afligido a que el otro hombre pasara. «Pase», dijo, «no nos han visto». El hombre de lino blanco entró en la terrosa habitación, llevando consigo el aroma de extraños perfumes. El campesino cerró la puerta y pasó a través del portal interior hacia el corral, donde estaba el asno entre altos muros, a salvo de los robos. El campesino, con gran desasosiego, ató de nuevo al gallo. El hombre del rostro de cera se sentó sobre una esterilla cerca del hogar, pues estaba agotado y apenas podía mantenerse consciente. Oyó fuera el cuchicheo del campesino con su esposa, pues la mujer había estado observando desde el tejado. Enseguida entraron y la mujer se cubrió el rostro, sirvió agua y puso pan e higos secos sobre una fuente de madera. «Come, maestro, come», dijo el campesino, «come, nadie nos ha visto». Pero el extraño no tenía ningún deseo de comer. Humedeció un pedazo de pan en el agua y se lo comió, pues la vida debía seguir. Pero el deseo estaba muerto en él, incluso el deseo por la comida y la bebida. Se había alzado sin haberlo querido, sin tener siquiera el deseo de vivir, vacío, a no ser por la desilusión totalmente abrumadora que yacía como la náusea en el lugar donde había estado su vida. Pero quizá, más honda aún que la propia desilusión, había una determinación carente de deseo, más profunda incluso que la conciencia misma. El campesino y su mujer se mantenían de pie junto a la puerta observando. Vieron con terror las amoratadas heridas en las delgadas manos de cera y los pies del extraño, y las pequeñas laceraciones de su frente todavía muerta. Apreciaron con horror el aroma a ricos perfumes que emanaba de él, de todo su cuerpo, y observaron el níveo lino, muy fino y costoso. Quizá fuese de veras un rey muerto de la región de los terrores, y seguía aún frío y remoto en la tierra de la muerte, con perfumes emanando de su cuerpo transparente como una extraña flor. Tras haber tragado con dificultad un poco de pan humedecido, levantó los ojos hacia ellos. Los vio tal y como eran, limitados, exiguos en su vida, sin ningún esplendor de gesto o de coraje. Pero eran lo que eran, inevitables partes lentas del mundo natural. No tenían nobleza alguna, pero el miedo les hacía compasivos. Y el extraño volvió a compadecerse de ellos, pues supo que responderían mejor a la dulzura, devolviéndole nuevamente una torpe mansedumbre. «No teman», les dijo con calma. «Permítanme pasar algún tiempo con ustedes. No he de quedarme mucho, y después me marcharé para siempre. Pero no teman, ningún daño les sobrevendrá por culpa mía». Le creyeron de inmediato, mas el temor no les abandonaba, y dijeron: «Quédate cuanto desees, maestro. Descansa, descansa tranquilo». Pero estaban asustados. Así que les dejó tranquilos, y el campesino partió con el asno. El sol se había alzado radiante, y en la oscura casa, con la puerta cerrada, el hombre parecía estar otra vez en la tumba. Así que dijo a la mujer: «Me tenderé en el patio». Y ella barrió el patio para él y le extendió una estera, y él se echó al pie del muro bajo el sol de la mañana. Allí vio las primeras hojas verdes brotando como llamas de las puntas de la cercada higuera, desde la desnudez hacia el cielo de primavera. Pero el hombre que había muerto no podía mirar, solo yacía completamente inmóvil bajo el sol, que todavía no calentaba demasiado y no abrigaba en su seno deseo alguno, ni siquiera el de moverse. Pero yacía con sus delgadas piernas al sol, el pelo negro y perfumado cayendo sobre los huecos de la nuca y los brazos delgados y descoloridos completamente inertes. Mientras yacía allí, las gallinas cloqueaban y escarbaban, y el gallo escapado, atrapado luego y nuevamente atado por la pata, estaba encogido en un rincón. La campesina estaba asustada. Venía a espiarlo y al no verle moverse jamás, temía tener un hombre muerto en el patio. Pero el sol se había vuelto más intenso. Abrió los ojos y la miró.
y ahora se asustaba del hombre que estaba vivo, pero que no decía nada. Abrió los ojos y volvió a ver el mundo, brillante como el cristal. Era la vida, en la que ya no tenía parte alguna, pero brillaba a su alrededor. El cielo azul, la pelada higuera con pequeños brotes de hojas verdes, brillante como el cristal, y él no era de ese mundo, pues el deseo había fracasado. Pero seguía allí y no se había extinguido todavía. Pasó el día en una especie de coma y al atardecer entró en la casa. El campesino había regresado, pero estaba atemorizado y no tenía nada que decir. También el extraño comió del montón de judías, solo un poco. Luego se lavó las manos y se volvió hacia la pared y permaneció en silencio. También los campesinos guardaban silencio. Miraban cómo dormía su huésped. El sueño estaba tan cerca de la muerte que todavía podía dormir. Pero cuando salió el sol, fue otra vez a echarse en el patio. El sol era lo único que le atraía e influía, y todavía deseaba sentir el aire frío de la mañana en las ventanas de su nariz y ver el cielo claro sobre su cabeza. Todavía odiaba estar encerrado. Al salir él, el gallo cacareó. Era un grito disminuido y amargo, pero había en su voz algo más fuerte que la desilusión. Era la necesidad de vivir e incluso de proclamar a gritos el triunfo de la vida. El hombre que había muerto se detuvo a mirar al gallo, que escapándose había sido atrapado, y lo vio encresparse, echarse hacia adelante sobre las garras, lanzar la cabeza hacia arriba y abrir desmesuradamente el pico en otro desafío a la muerte. Resonaron las valerosas notas y aunque resultaban disminuidas por la cuerda que rodeaba la pata del ave, no se interrumpieron. El hombre que había muerto miraba la vida desnuda y veía por doquier una vasta determinación, lanzándose hacia arriba en tormentosas o sutiles crestas de olas, copos de espuma emergiendo del azul invisible, un gallo negro y naranja o las verdes lenguas de fuego saliendo de las extremidades de la higuera. Aquellas criaturas de la primavera emergían resplandecientes de deseo y afirmación. Surgían como crestas de espuma del torrente azul del invisible deseo, del vasto e invisible mar de la fuerza, y surgían coloreadas y tangibles, evanescentes, aunque imperecederos en su fluir. El hombre que había muerto posó la mirada en ese enorme fluir hacia la existencia de las cosas que no habían muerto, pero ya no vio su trémulo deseo de ser y de existir. Oyó, en cambio, su sonoro y vibrante desafío a todas las otras cosas existentes. El hombre yacía inmóvil, con los ojos que habían muerto abiertos ahora de par en par, oscuramente inmóviles, contemplando la interminable determinación de la vida. Y el gallo, con los ojos planos y brillantes, le miró a su vez, con ese mirar a medias propios de las aves. El hombre que había muerto no veía solo el ave, sino la corta y aguda ola de la vida, de la que el ave era la cresta. Observó el extraño movimiento del pico mientras iba engullendo las sobras de comida, la mirada escrutadora del ojo de la vida, siempre alerta y vigilante, arrogante y cautelosa, y la voz de la vida que cacareaba triunfal y afirmativa, aunque estrangulada por un lazo de circunstancia. Le parecía oír el extraño discurso de la vida misma, al imitar el gallo triunfalmente el cloqueo de su gallina preferida cuando ésta ponía un huevo, un cloqueo que dejaba traslucir en el gallo la hueca mortificación de la cuerda alrededor de su pata, y cuando el hombre le echó un poco de pan, el gallo cantó con una ternura extraordinariamente conmovedora, encrespándose y reservando el bocado para las gallinas. Las gallinas acudieron ávidamente y se llevaron el mendrugo más allá del alcance de la cuerda. Entonces, mientras la seguía complacido, la pata del ave se enganchó súbitamente al final de la traía y el gallo cedió, derrumbándose. Cayó su bandera y él pareció encogerse, acurrucándose en la sombra. Era un gallo joven. Las plumas de la cola, lustrosas como eran, no habían terminado de crecer. No fue hasta el atardecer que la marea de vida que había en su interior le hizo olvidar. Entonces, cuando su gallina favorita se acercó despreocupadamente a él, exhalando el provocativo aroma, se abalanzó sobre ella con todas las plumas vibrando. El hombre que había muerto observó la inestable y oscilante vibración del ave encorvada, y no fue el ave lo que vio, sino una oleada de vida superponiéndose a otra minuto a minuto, en la marea del ondulante océano de la vida, y el sino de la vida le pareció más feroz y compulsivo que el sino de la muerte. La fatalidad de la muerte era una sombra comparada con el violento destino de la vida, el persistente oleaje de la vida.
Al ponerse el sol, el campesino regresó con el asno y dijo: «Maestro, te dice que el cuerpo fue robado del jardín y que la tumba está vacía y que los soldados han sido retirados, malditos hombres, y que las mujeres acuden para llorar». El hombre que había muerto miró al hombre que no había muerto. «Está bien», dijo, «no digas nada y estaremos a salvo». Y el campesino se sintió aliviado. Parecía estúpido y más bien sucio, y ni siquiera el fulgor que tenía el joven gallo que él atara de la pata brillaría jamás en él. Carecía de fuego. Mas el hombre que había muerto pensó para sí: ¿por qué pues habría de ser elevado? Las glebas de la tierra se renuevan dándoles la vuelta. No se las ha de elevar. Que la tierra permanezca terrena y defienda lo suyo frente al cielo. Me equivoqué al intentar elevarla. Fue un error tratar de interferir. El cultivo de la devastación penetrará en la tierra y la vía de este campesino quedará vuelta del revés, como la tierra en el campo. Ningún hombre puede preservar la tierra de la siembra. Es la siembra, no la salvación. Vio entonces al hombre, al campesino con compasión, mas el hombre que había muerto ya no quería interferir en el alma del hombre que no había muerto y que no podría morir jamás, salvo para regresar a la tierra. Que se le deje regresar a la tierra a su debido tiempo y que nadie trate de interferir cuando la tierra reclame lo que le es propio. Así que el hombre de las cicatrices dejó que el campesino se alejara de él, ya que el campesino no portaba consigo renacimiento alguno. Pero el hombre que había muerto se dijo: «Él es mi anfitrión». Y al amanecer, cuando mejor se encontraba, el hombre que había muerto se levantó, y con el paso lento de sus doloridos pies, volvió sobre sus pasos y regresó al jardín, pues en un jardín había sido traicionado y en un jardín lo habían enterrado. Y al dar la vuelta al seto de laureles, cerca de la pared de roca, vio a una mujer rondando por la tumba, una mujer con un vestido azul y amarillo. Se estaba asomando una vez más al agujero, que era como una profunda alacena, pero nada había, y entrelazó las manos y lloró. Y al alejarse, vio al hombre vestido de blanco de pie junto a los laureles y dio un grito, pensando que quizá fuese un espía, y dijo: «¡Se lo han llevado!». Díjole pues él: «Magdalena». Entonces ella empalideció como si fuera a caerse, pues le había reconocido, y él le dijo: «Magdalena, no debes temer, estoy vivo, me bajaron demasiado pronto, así que he vuelto a la vida, he estado refugiado en una casa». Ella no supo qué decir, pero cayó a sus pies para besarlos. «No me toques, Magdalena», dijo él, «no todavía, no estoy curado aún, ni en contacto con los hombres». Y ella lloró, pues no sabía qué hacer. Y él le dijo: «Hagámonos a un lado, entre los arbustos donde podamos hablar sin ser vistos». Así pues, con su manto azul y su vestido amarillo, le siguió por entre los árboles, y él se sentó bajo un arbusto y dijo: «Aún no he regresado del todo, Magdalena, ¿qué ha de hacerse ahora?». «Maestro», dijo ella, «oh, cuánto lloramos por ti, ¿regresarás a nosotros?». «Lo que termina, acabado está, y el fin ha pasado ya para mí», dijo él. «El arroyo correrá hasta que ya no haya lluvias que lo llenen, y entonces se secará. Esa vida ha terminado para mí». «¿Y renunciarás a tu triunfo?», dijo ella tristemente. «Mi triunfo», dijo, «es no estar muerto. He sobrevivido a mi misión, y ya nada sé de ella. Ese es mi triunfo. He sobrevivido a mi día y a mi muerte, y sigo siendo un hombre. Todavía soy joven, Magdalena, ni siquiera he llegado a la madurez. Estoy contento de que todo haya terminado. Así debía ser. Pero ahora me alegro de que haya pasado y que el día de mi intromisión haya concluido. El Maestro y el Salvador han muerto ya en mí. Ahora puedo ocuparme de mis asuntos, atender a mi propia vida». Le oía, pero no acababa de comprender, y lo que decía le hacía sentirse decepcionada. «¿Pero regresarás a nosotros?», dijo ella insistente. «No sé qué he de hacer», dijo él. «Cuando esté curado lo sabré mejor. Pero mi misión ha terminado y han concluido mis enseñanzas y la muerte me ha salvado de mi propia salvación. Oh Magdalena, quiero seguir mi propia senda en la vida, la que me es propia. Mi vida pública ha terminado con toda su presunción. Ahora puedo esperar de la vida y no decir nada y que nadie me traicione. Quise ser más grande que los límites de mis pies y de mis manos y atraje la traición sobre mí.
Y sé que fui injusto con Judas, mi pobre Judas, pues he muerto y ahora conozco mis propios límites. Ahora puedo vivir sin obstinarme en arrastrar a los otros, pues mi alcance termina en las puntas de mis dedos y mi paso no es más largo que los dedos de mis pies. Quise abrazar multitudes, yo que jamás abracé a nadie, pero Judas y los altos sacerdotes me libraron de mi propia salvación, y pronto podré mirar hacia mi destino como alguien que nada en el amanecer y que consigue llegar solo hasta la orilla. ¿Quieres estar solo de ahora en adelante?, le preguntó ella. ¿Acaso no fue nada tu misión? ¿Fue todo un engaño? No, dijo él, como tampoco lo fueron tus amantes del pasado. Fueron mucho para ti, pero tú tomabas más de lo que dabas. Luego viniste a mí para salvarte de tus propios excesos, y yo, en mi misión, también yo caí en el exceso. Daba más de lo que tomaba, y eso también es desgracia y vanidad. Así que Judas y los altos sacerdotes me salvaron de mi propia y excesiva salvación. No caigas ahora en el exceso de dar, Magdalena. Solo significa otra muerte. Ella meditaba amargamente, pues estaba en ella el afán de dar en exceso y no podía soportar que se le negase. ¿Y no regresarás a nosotros?, dijo. ¿Solo para ti has resucitado? Él oyó el sarcasmo de su voz y miró su hermoso rostro, todavía repleto del excesivo deseo de salvación por la mujer que había sido la que había atrapado a los hombres con su voluntad. La nube de la necesidad se cernía sobre ella, la necesidad de salvarse de la vieja y obstinada Eva, la que había abrazado a muchos hombres y tomado más de lo que daba. Ahora otra condena caía sobre ella. Quería dar sin tomar, y eso también es perverso y cruel para con el tibio cuerpo. No me he levantado de entre los muertos para buscar de nuevo la muerte, dijo él. Ella alzó la mirada y vio la fatiga que se instalaba una vez más en su rostro de cera y la vasta desilusión de sus ojos oscuros y la subyacente indiferencia. Él sintió su mirada y dijo para sí: ahora mis propios seguidores querrán llevarme de nuevo a la muerte por haber resucitado distinto de lo que esperaban. Pero vendrás a nosotros a visitarnos, a nosotros que te amamos, dijo ella. Él rió un poco y dijo: ah, sí. Y luego añadió: ¿tienes algo de dinero? ¿Me darás algo de dinero? Lo debo. Ella no tenía mucho, pero le complació dárselo. ¿Tú crees, le dijo él, que podría ir a tu casa y vivir allí contigo? Ella le miró con sus grandes ojos azules que centellaban de un modo extraño. ¿Ahora?, dijo con un peculiar tono de triunfo. Y él, que retrocedía ahora ante cualquier clase de triunfo, el suyo o el ajeno, dijo: ahora no, más tarde, cuando esté curado y esté en contacto con la carne. Las palabras le fallaban, y en su corazón supo que nunca viviría con ella, pues en sus ojos había centellado la llama del triunfo, la avaricia de dar. Mas ella murmuró con repentino embeleso: ah, sabes que yo te lo daría todo. No, dijo él, yo no he pedido eso. De nuevo le dominó la aversión hacia toda la vida que había conocido, la gran náusea de la desilusión, el empuje de la lanza a través de sus entrañas. Se encogió debajo del arbusto sin fuerzas, pero sus ojos estaban abiertos y ella le miró de nuevo y vio que él no era el Mesías. El Mesías no había resucitado, habían desaparecido el entusiasmo, la pureza ardiente, la impetuosa juventud. Su juventud había muerto. Aquel era un hombre maduro y desilusionado, con una especie de terrible indiferencia y una determinación que el amor jamás conquistaría. Aquel no era el maestro que tanto había adorado ella, el joven, apasionado e incorpóreo, exaltador de su alma. Aquel se acercaba más a los amantes que antaño había conocido, pero con una enorme indiferencia para los asuntos personales y una menor vulnerabilidad. Había sido expulsada de la balanza de su angustiada y extática adoración. Aquel hombre significaba la muerte de su sueño. «Debes irte ahora», dijo él. «No me toques, estoy en la muerte. Regresaré aquí al tercer día. Ven si quieres al amanecer y hablaremos de nuevo». Ella se alejó trastornada y abatida, pero al alejarse, su mente se deshacía de la amargura de la realidad, invocando para sí el éxtasis y el asombro, pues el Maestro se había levantado y no estaba muerto. El Salvador había resucitado, el exaltador, el que obraba maravillas. Había resucitado, pero no como hombre, como Dios puro, a quien la carne no debía tocar
y que les sería arrebatados por los cielos. Era él más glorioso y fantasmal de los milagros. Entretanto, el hombre que había muerto se rehacía por fin y lentamente recorría el camino hasta la casa del campesino. Estaba contento de volver con ellos y alejarse de Magdalena y de sus propios aliados, pues los campesinos tenían la inercia de la tierra y lo dejarían descansar, y de momento no le obligarían a nada. La mujer estaba sobre el tejado buscándole. Tenía miedo de que se hubiera ido. Su presencia en la casa se había convertido en un vino dulce para ella. Corrió hacia la puerta hacia él. «¿Dónde has estado?», dijo. «¿Por qué te fuiste?». «He ido a caminar por el jardín y he visto a una amiga que me ha dado algo de dinero. Es para ti». Extendió la escuálida mano con la pequeña cantidad de dinero, todo lo que Magdalena pudo darle. Los ojos de la esposa del campesino resplandecieron, pues el dinero escaseaba, y dijo: «Oh, maestro, ¿de veras es mío?». «Tómalo», dijo él. «Con él se compra pan y el pan contiene vida». Y se echó de nuevo en el patio, aliviado al encontrarse de nuevo solo, pues con los campesinos podía estar solo, pero sus propios amigos nunca le dejarían. Y en la seguridad del patio el pequeño gallo le resultó cercano, cuando gritaba el inútil entusiasmo de la vida y terminaba en la impotente humillación de estar atado por una pata. Aquel día el asno descansaba, sacudiendo la cola bajo la sombra. El hombre que había muerto se recostó y dio la espalda a la vida por completo, sumido en el malestar de la muerte en vida. Pero la mujer trajo vino y agua y dulces pasteles y le despertó, de modo que comió un poco para complacerla. El día era cálido y cuando ella se inclinó para servirle, él vio mecerse los pechos bajo su humilde cuerpo, debajo de la bata. Supo que ella ansiaba que él la desease y que era más bien joven y no mal parecida. Y él, que nunca había conocido mujer, le habría deseado si hubiera podido, pero no podía desearla, aunque se inclinó suavemente sobre su cuerpo agazapado, suave y humilde. Pero era con sus pensamientos, con su conciencia, con lo que él podía mezclarse. Ella estaba contenta con el dinero y ahora quería obtener algo más de él. Deseaba el brazo de su cuerpo, pero su pequeño corazón era duro y miope y codicioso. Su cuerpo tenía esa pequeña avidez y ninguna tierna veneración por el obsequio devuelto. Así que le habló dulcemente y se dio la vuelta. Resucitado de entre los muertos, había comprendido por fin que también el cuerpo tenía su pequeña vida y más allá de ella estaba la vida superior. Él era virgen, en rechazo de la ávida vida inferior del cuerpo, pero ahora sabía que la virginidad es una forma de avaricia y que el cuerpo resucita de nuevo para dar y tomar, para tomar y dar sin avaricia. El campesino regresó del trabajo y dijo: «Maestro, te agradezco el dinero, pero no lo queríamos. Todo lo que tengo es tuyo». Pero el hombre que había muerto estaba triste, pues el campesino estaba allí, metido en su propio y mezquino cuerpo, y sus ojos astutos brillaban con la esperanza de mayores recompensas más adelante. Cierto, el campesino le había acogido sin condiciones y se había arriesgado a no obtener recompensa, pero el deseo era astuto, y así es como los hombres han sido creados. Así pues, cuando el campesino intentó ayudarle a ponerse en pie, pues la noche había caído, y el hombre que había muerto dijo: «No me toques, hermano, todavía no he subido al Padre». El sol ardía con gran esplendor y daba al gallo un fulgor más reluciente, mas el campesino renovaba la cuerda con frecuencia y el ave seguía prisionera. La llama de la vida ardía en el gallo en grado sumo, de modo que éste miraba con recelo y altivez al hombre que había muerto, y el hombre sonrió y sintió cariño por el ave y le dijo: «Seguro que tú subes al Padre de entre todas las aves». Y el joven gallo en respuesta cacareó. Cuando al amanecer del tercer día el hombre fue al jardín, estaba absorto, pensando en la superior vida del cuerpo, más allá de la estrecha y mezquina vida personal. Atravesó pues súbitamente la espesa muralla de arbustos y laureles cerca de la roca y vio a 3 mujeres cerca de la tumba. Una era Magdalena y otra la mujer que había sido su madre, y la tercera era una mujer que él conocía, llamada Juana. Levantó la vista y las vio, y ellas le vieron y estaban llenas de temor. Se detuvo a cierta distancia, sabiendo que estaban allí para pedirle que regresara corporalmente, pero de ningún modo regresaría con ellas.
pálido en la sombra de una mañana gris que anunciaba lluvia, las vio y se dio la vuelta, pero Magdalena se apresuró a acercársele. «No he sido yo quien las ha traído», dijo, «han venido por sí mismas. Mira, te he traído dinero, ¿no les hablarás?». Le ofreció unas piezas de oro y él las tomó diciendo, «¿Puedo quedarme con este dinero? Lo necesitaré. No puedo hablar con ellas, pues todavía no he subido al Padre, y ahora debo dejarte». «¿A dónde irás?», gritó ella. La miró y vio que se aferraba al hombre que en él había muerto, que estaba muerto, el hombre de su juventud y de su misión, de su castidad y de su miedo, de su vida inferior, su dar sin tomar. «Debo ir con mi padre», dijo. «¿Y nos dejarás?». «Ahí está tu madre», exclamó ella, dándose la vuelta con su vieja angustia que todavía le dominaba. «Pero ahora debo ascender junto a mi padre», dijo él, y se retiró hacia los arbustos, volviéndose con presteza y alejándose mientras se decía, «Ahora no pertenezco a nadie y ya no tengo lazos, y mi visión o mi evangelio se han retirado de mí. Bueno, no puedo siquiera vivir mi propia vida. ¿Qué tengo que salvar? Puedo aprender a estar solo». Así que regresó a la casa del campesino, al patio donde el joven gallo estaba atado de la pata con una cuerda, y deseó no ver a nadie, pues era mejor estar solo, y la presencia de la gente le hacía sentirse desgraciado. El sol y el sutil bálsamo de la primavera curaron sus heridas, e incluso la herida de la desilusión que atravesaba sus entrañas se estaba cerrando, y su necesidad de hombres y de mujeres, su anhelo por salvarlos y de que ellos le salvasen, también eso estaba sanando. Cualquier contacto entre él y la raza de los hombres transcurriría, de ahora en adelante, sin deudas ni coacción. Pues dijo para sí, «He tratado de obligarles a vivir, así que me obligaron a morir. Así es siempre, bajo coacción. La retirada anula el avance. Esta es mi hora de estar solo». Por lo tanto, ya no fue más al jardín, sino que reposaba sin moverse y miraba al cielo, o caminaba en el ocaso a través de las colinas de olivos, entre el trigo verde que se alzaba un palmo con cada día de sol, y siempre pensaba para sí, «Cuán feliz soy de haber completado mi misión y de haberla superado. Ahora puedo estar solo y dejar que las cosas se ocupen de sí mismas. Y la higuera no dará su fruto si no lo desea, y los ricos serán ricos. Mi camino es solo mío». Despuntaron pues los verdes brotes sobre la higuera con la sangre brillante y translúcida del árbol, y el joven gallo creció brillante, más lustroso con el bruñir del sol, mas siempre atado de la pata con una cuerda, y el sol descendía cada vez con más pompa, entre el rojizo y dorado color del aire. El hombre que había muerto lo percibía todo y pensaba, «La palabra no es más que un mosquito que pica al atardecer. El hombre está atormentado por palabras que son mosquitos y la siguen hasta la misma tumba, pero no pueden ir más allá de la tumba. He llegado ahora a la región donde las palabras no pueden picar y el aire es claro y no hay nada que decir, y estoy a solas dentro de mi propia piel, que es la muralla de todos mis dominios». Así que sanó de sus heridas y disfrutó de la inmortalidad de estar vivo sin temor, pues en la tumba se había escurrido de ese lazo al que llamamos cuidado. En la tumba se había desprendido del esforzado yo, que se cuida y afirma a sí mismo. Ahora su descuidado yo sanaba, y se hacía uno dentro de su piel, y él sonreía para sí con soledad pura, que es una clase de inmortalidad. Entonces dijo para sí, «Vagaré por la tierra y nada diré, pues nada es tan maravilloso como estar solo en el mundo de los fenómenos, que es violento y sin embargo diferenciado. Y yo no lo pude ver. En aquel tiempo estaba ciego en medio de la confusión. Ahora vagaré por entre la agitación del mundo fenoménico, pues es la agitación de todas las cosas entre sí lo que me deja completamente a solas». Así que comulgó consigo mismo y decidió ser médico, pues aún obraba en él el poder de curar a cualquier hombre o niño que le moviese a compasión. Se cortó pues el pelo y la barba según la costumbre, y sonrió, y se compró zapatos y el manto adecuado, y puso el paño debido sobre su cabeza, ocultando todas las pequeñas cicatrices. Y el campesino dijo, «Maestro, ¿vas a marcharte de nuestro lado?». «Sí, pues ha llegado la hora de que regrese con los hombres». Dio al campesino una pieza de dinero y le dijo, «Entrégame el gallo que escapó y está ahora atado de una pata, pues ha de marcharse conmigo». De modo que por una pieza de dinero el campesino entregó el gallo al hombre que había muerto,
y al alba el hombre que había muerto se lanzó al mundo fenoménico, para ser satisfecho en el mismo centro de su propia soledad, pues antes había estado demasiado mezclado con él. Había muerto entonces, y ahora debía regresar para estar a solas en medio de todo. Pero tampoco ahora iba totalmente solo, pues bajo su brazo, mientras andaba, llevaba el gallo, que alargaba la cabeza con excitación y cuya cola aleteaba detrás alegremente, pues también él se aventuraba por primera vez en el ancho mundo del acontecer, que también es el impulso del cuerpo de los gallos. Y la campesina vertió unas pocas lágrimas, mas luego entró en la casa, siendo como era una campesina, para mirar otra vez las monedas, y le pareció que un maravilloso fulgor brotaba de las piezas de dinero. El hombre que había muerto siguió andando, y fue aquel un día soleado. Miró a su alrededor mientras caminaba, y se apartó a un lado al pasar la caravana rumbo a la ciudad, y se dijo: extraño es el mundo de los fenómenos, sucio y limpio a la vez, y yo mismo soy igual. Sin embargo estoy a un lado, y la vida bulle por doquier. ¿Por qué hube de desear jamás que todo bullese de la misma manera? Qué lástima haberles predicado. Cuánto mejor se presta un sermón para endurecerse como el barro y taponar las fuentes que un salmo o una canción. Cometí un error. Comprendo que me ejecutaran por predicarles, pero no pudieron ejecutarme finalmente, pues ahora he resucitado en mi propia soledad y heredo la tierra puesto que nada reclamo, y estaré solo entre el bullicio de todas las cosas. Ante todo, para siempre estaré solo. Pero debo lanzar a esta ave al torbellino de los fenómenos, pues ha de cabalgar su propia ola. Cómo arde la vida en él. Pronto en algún lugar la dejaré entre las gallinas, y quizá encuentre algún atardecer a una mujer capaz de atraer a mi cuerpo resucitado, sin que me despoje de mi soledad, pues el cuerpo de mi deseo ha muerto y ya no estoy en contacto con nada. Sin embargo, ¿qué puedo asegurar? Todo es vida, cuanto menos, y este gallo resplandece con brillante soledad, aunque responde al reclamo de las gallinas. He de apresurarme a llegar a aquella aldea sobre la colina. Estoy ya cansado y débil. Quiero cerrar mis ojos a todo. Al apresurarse un poco, movido por el deseo de haber terminado ya la marcha, alcanzó a dos hombres que caminaban muy lentamente mientras hablaban, y siendo de pies ligero, oyó que hablaban de él, y los recordó, pues lo había conocido en vida, la vida de su misión. Así que le saludó, mas no se le reveló en el crepúsculo, y ellos no le reconocieron. Y les dijo: ¿qué ha sido entonces de aquel que decían rey y que fue muerto por ello? Respondieron cautelosamente: ¿por qué preguntas por él? Le he conocido y he pensado mucho en él, dijo. De modo que respondieron: ha resucitado. ¿Sí? ¿Y dónde está y cómo vive? Lo ignoramos, pues no ha sido revelado, mas ha resucitado y en breve tiempo ascenderá junto al Padre. Ya. ¿Y dónde está su Padre entonces? ¿Acaso no lo sabes? ¿Eres entonces uno de los gentiles? El Padre está en el cielo, por encima de la nube y el firmamento. ¿De veras? Entonces, ¿cómo habrá de ascender? Ascenderá gloriosamente como Elías el profeta. ¿Hasta el mismo cielo? Hasta el cielo. Entonces no ha resucitado en la carne. Ha resucitado en la carne. ¿Y elevará la carne al cielo? El Padre Celestial le elevará. El hombre que había muerto no dijo nada más, pues su hora de hablar había concluido, y las palabras engendran palabras, igual que los mosquitos. Mas los hombres le preguntaron: ¿por qué llevas un gallo? Me dedico a curar, dijo, y el ave posee virtud. ¿No eres creyente? Sí, creo que el ave está llena de vida y de virtud. Después de esto caminaron en silencio y él sintió que su respuesta les había disgustado. Así que se sonrió, pues un peligroso fenómeno del mundo es el hombre de creencias estrechas, que niega el derecho de estar solo a su vecino. Y cuando se aproximaban a los aledaños de la aldea, el hombre que había muerto se detuvo en la penumbra y dijo con su antigua voz: ¿todavía no me conocen? Y ellos exclamaron atemorizados: ¡Maestro! Sí, dijo él, riéndose suavemente, y se alejó súbitamente bajando por un sendero lateral y desapareció bajo la muralla antes de que ellos lo advirtiesen. Llegó pues a una posada donde los asnos descansaban en el patio, y encargó frituras, y le fueron preparadas, así que durmió bajo una cabaña.
Pero por la mañana lo despertó un sonoro cacareo y la voz de su gallo que resonaba en sus oídos. Entonces vio al gallo de la posada que avanzaba dispuesto a la batalla seguido de sus gallinas en apreciable número. Entonces el gallo del hombre que había muerto se abalanzó hacia adelante y comenzó una batalla entre las aves. El posadero corrió a salvar a su gallo, mas el hombre que había muerto dijo: «Si gana mi gallo, te lo daré, y si pierde, podrás comértelo». Pelearon pues las aves ferozmente, y el gallo del hombre que había muerto mató al vulgar gallo de corral. Entonces el hombre que había muerto dijo a su joven gallo: «Tú al menos has encontrado tu reino y las hembras que necesita tu cuerpo. Tu soledad puede ya crecer en esplendor, pulida por el reclamo de tus gallinas». Y dejó allí al ave y penetró más profundamente en el mundo de los fenómenos, que es una vasta complejidad de enredos y atracciones, y se hizo a sí mismo una última pregunta: ¿de qué y para qué podría ser salvado este infinito remolino? Así que debía seguir avanzando siempre, pues si se quedaba, sus vecinos le atraparían con el lazo estrangulador de su miedo y de su prepotencia. Nada podía tocar, pues todo, en una loca afirmación del ego, quería coaccionarle y violar su connatural soledad. Era la manía de las ciudades, de la sociedad y de los anfitriones, coaccionar al hombre, a todos los hombres, pues hombres y mujeres por igual estaban locos por el miedo egoísta de su propia insignificancia. Y pensaba en su propia misión, como había intentado imponer la coacción del amor a todos los hombres, y la vieja náusea volvió a sobrecogerle, porque no existía ningún contacto libre del sutil intento de infligir una coacción. Y él ya la había sufrido, incluso en la misma muerte. La náusea de la vieja herida estalló de nuevo y volvió a mirar el mundo con repulsión, temiendo sus malvados contactos.